Solo quedan 9 puntos para que termine la temporada. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo aquí estás? estamos. Sí, aquí. Sí, Que aquí estamos. Sí, que aquí estamos. Muy bien, aquí ya. Poquito de cuántos quedan. 3. Sí, ya estamos. Este y 3 más. Estamos a 9 puntos ya de que termine la temporada. 9 puntos en juego. Y concluye la temporada ya teniendo pues algunos de los participantes de la Copa de Campeones. Algunos participantes, el descenso está muy al rojo vivo, la verdad, en varios grupos, luego lo veremos. Y bueno, algunos ascensos ya por ahí también. Algunos ascensos, ya tenemos 2 ascensos, algunos que seguramente este fin de ya se consumen también. Y bueno, de momento esperando expectantes los siguientes participantes de la Copa de Campeones. Así es. Vamos, si te parece, a empezar con el repaso un poco de lo que es lo que ha sido esta jornada 27, y arrancamos, pues como siempre, con ese grupo 1, ese grupo gallego cántabro asturiano, que ya tenemos aquí los resultados. Arrancamos con ese Deportivo 4, Racing 1, Solares 0, Valmiñor 0, Pontevedra 0, Real Sporting 0, Arosa 1, Montañeros 1, Real Oviedo 1, Racing 0, Roces 2, Compostela 0, Gimnástica 0, Celta de Vigo 3 y Lugo 1, Vansander 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo, que bueno, pues no dejan escapar los puntos, que por cierto, bueno, pues en esa lucha encarnizada en la que están. Y bueno, pues algún empatillo ahí que algún que otro empatillo que vamos a ir viendo un poco cómo ha ido la jornada de este grupo, del DH1. Arrancamos con ese primer partido, ese primer encuentro, ese Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, una goleada del Depor ante el conjunto cántabro por excelencia, bueno, en un duelo en que los blanquiazules pues resolvieron prácticamente en la primera media hora de juego. Se adelantaron a los 11 minutos con un zurdazo cruzado de Iker Gil, y poco después era Álvaro Fraga el que marcaba para el Depor, otro tiro cruzado pues a pase de Iker también. El Racing, pues bueno, tuvo la oportunidad de recortar distancias con un penalti lanzado por Iván, pero pues Rodi Leiva salvó un poco la situación y bueno, pues en ese rechace. Prácticamente pues en la siguiente jugada Lucas Castro marcaba el tercero, empujándolo pues al fondo de la red. Y ya en la segunda mitad, tras varias ocasiones que fueron más o menos claras, fue Dani el que marcó el cuarto gol tras rematar un pase de Leandro, que bueno, que hizo una gran jugada. El Racing de Santander marcó el gol un poco de la honra ya sobre la bocina, cuando Chema empujó el balón y lo llevó al fondo de la portería. Y bueno, pues estos 3 puntos pues son un poco los que se lleva el Depor. Sí, 3 puntos que dejan al Depor segundo, a 5 del Celta. Como hemos dicho, con 9 por jugarse, el Racing pues sigue en esa cuarta posición bastante consolidado y donde pues se va a quedar ya ahí el resto de la temporada, porque bueno, no puede ni coger al Sporting ni el Roces coger al Racing, así que el Racing ya la cuarta posición del DH1 la tiene más que asegurada. Vamos con uno de los tantos empates que hemos tenido en este DH1, y es que Solares y Valmiñor pues empataron a 0 en la estación, en un partido pues entre rivales directos por la salvación. Ambos equipos se reparten los puntos, que puede resultar clave en la pelea por ambos en la permanencia, por este golaveras particular. Y bueno, la verdad que seguramente no deje contento a ninguno de los dos, ya que cuando estás en esa situación pues quieres los 3 puntos, pero al menos todo lo que sea puntual yo creo que siempre es bueno. Sí, al final todo lo que sea puntuar es muy importante. Así que bueno, pues ese reparto de puntos, de ese partido 0-0. Otro que también quedó 0-0, otro empate, otro partido sin goles, es el Pontevedra Sporting. Es verdad que bueno, pues en este caso, pues entre un Sporting que no se jugaba nada y el Pontevedra, que bueno, pues ya prácticamente está descendido, pues bueno, se reparten un punto que no cambia excesivamente su clasificación en la tabla.
Es verdad que el Pontevedra pues es colista, con 17 puntos solamente, y bueno, pues uno menos que el Racing Ferrol, que al final, bueno, pues que confirmó su descenso tras perder la jornada pasada ante el Compostela. Con lo cual, bueno, pues un Sporting que se mantiene en esa tercera plaza, como comentábamos antes, con 53 puntos, 9 más que el Racing de Santander. Sí, lo que prácticamente le deja asegurada la tercera plaza y lo que es la gran temporada que ha hecho el Sporting, que sí que es verdad que durante gran parte de la primera vuelta estuvo luchando ahí esa primera posición con Celta y con Depor. Finalmente, pues bueno, los de Gijón que se quedan terceros, la verdad que merecidísima esa tercera plaza. Vamos con otro empate, pero esta vez con goles, empate a 1 entre Arosa y Montañeros, que deja a los primeros en descenso y a los segundos pues fuera de él. Fue la Arosa quien se adelantó con un tanto de Pablo Martínez a los 52 minutos de juego, y cuando quedaban 13 para el final, Marcos Arias marcó el gol para el Montañeros y puso ese definitivo 1-1 en el marcador. Reparto de puntos, como decimos, también entre dos rivales directos, que bueno, justo el Montañeros es quien marca la salvación y el Arosa pues que está un puntito por debajo, empatado con el Compostela. Sí, lo único que es verdad que el Montañeros pues no se puede despistar porque están solamente a un punto, o sea, está ahí todo un poco esa lucha entre el Montañeros, Compostela, Arosa, aunque bueno, es verdad que luego hay más implicados porque luego también el Valmiñón es verdad que están por encima porque tienen ganado el Golabarat, pero sí que es verdad que también tienen 31 puntos, o sea que está todo muy apretado, o sea, de hecho desde la mitad de la tabla está... Lo veremos un poquito más adelante por no hacer spoiler, pero está todo bastante apretadillo. Vamos con el encuentro que enfrentaba, en este caso a Real Oviedo con Racing Ferrol. Victoria por la mínima, en este caso del conjunto betense en el Requesón. Bueno, pues ante un Racing que, pues como avanzábamos antes, ya está prácticamente descendido. Único gol del encuentro lo anotó Pelayo a los 13 minutos del partido. Y bueno, pues desde ese momento pues ya el marcador electrónico se quedó así. El conjunto Carballón se encuentra pues en esa sexta posición con 37 puntos y bueno, pues pese a estar a 7 puntos por encima del descenso, bueno, pues aún no está matemáticamente salvado. Sí, bueno, al final es unos 3 puntos que saca el Oviedo, que yo creo que deja claro la temporada que está siendo del Oviedo. Le cuesta sacar los 3 puntos con un 1-0 solitario gol de Pelayo ante un Racing de Ferrol ya descendido, que no ha hecho ni mucho menos una buena temporada, y aún así pues está luchando por cerrar la salvación, que hablando del Oviedo se nos hace muy raro, aunque la tenga lejos. Así, bueno, matemáticamente puede pasar. Sí, al final aquí puede pasar cualquier cosa. Sí. Vamos ahora con una victoria solvente en la primera mitad, sobre todo que fue donde bueno, resolvió todo el Roces, ante una Sociedad Deportiva Compostela que bueno que está en el descenso, es que marca ahora mismo la cuarta plaza por abajo. Se adelantaron los asturianos, como decimos, a los 15 minutos con un tanto de Víctor Álvarez, y no fue hasta el minuto 43, al filo del descanso, cuando llegó el segundo, obra de Pablo Pereira. Este pues sería, como decimos, el gol definitivo. En la segunda parte no vimos goles, se mantuvo este 2-0. Finalmente 3 puntos para el Roces, que le mantienen un puntito por encima del Oviedo y que bueno, que dejan pues virtualmente el objetivo prioritario que es del Roces, aunque lo vemos ahí arriba, que es la salvación. Pasa que un Roces que ha jugado Copa del Rey, que ha estado siempre entre los 6 primeros esta temporada, pues parece que se nos olvida, pero es que es un recién ascendido. Sí, al final, bueno, es verdad que el club tiene experiencia en la categoría, pero bueno, al final es cierto que ha hecho una gran campaña y por eso está donde está. Y bueno, pues al final su objetivo está más que cumplido hace ya tiempo. Lo que pasa que, bueno, pues al final tenemos un poco también que ver hacer un poco esa lectura. Repasamos también en este caso la gran victoria del Celta de Vigo, pues para mantener esa distancia con el Deportivo de La Coruña, en este caso frente a la Gimnástica de Torrelavega esta jornada, que es verdad que se meten apuros ahora. Cristian Carro adelantaba al conjunto celtista a los 9 minutos tras empujar a puerta vacía el despeje del portero. Al borde del descanso llegó el segundo gol, obra de Jorge Pérez Lafuente, que se adelantó a Alex Carreira en un córner, y ya en la segunda mitad Jorge Pérez también marcó otro doblete, repitió gol con una chilena y bueno, pues puso el tercero y definitivo gol. Son 3 puntos que permiten al Celta pues seguir líder con 69 puntos, en este caso 5 más que el Depor.
Sí, el Celta que lo tiene en su mano, como lo tenía el año pasado y se le escapó, parece que aquí está más concienciado y se acuerda de lo que pasó la temporada pasada. Al final, pues eso, 5 por encima del Depor, con 9 en juego. Le parece que el Celta este año sí que va a salir campeón. Sí, parece que la cosa va a llegar a buen puerto. Vamos a acabar este DH1 con una victoria muy importante del Lugo sobre el final ante el Van Sander, lo cual pues permite a los gallegos salir del descenso tras caer el mismo la jornada anterior. El único gol del partido lo marcó Juan Suárez, como decimos al final, en el 81, y ese tanto que da los 3 puntos al Lugo, que le saca del descenso, que le mete con pues un décimo, con 31 puntos, pues prácticamente luchando hasta el final, va a estar luchando por mantener la categoría, un Lugo que, como decimos, pues es recién ascendido también. Sí, y al final que bueno, también ha estado en apuros durante la temporada, parece que ahora pues consigue salir del descenso y bueno, pues está un poco ahí todo apretado, que es lo que vamos a ver ahora en la clasificación. Vemos al Celta de Vigo líder con 69 puntos, seguido del Deportivo de La Coruña con 64, Sporting de Gijón con 53 en tercera plaza y en cuarta plaza Racing con 44 puntos. Quinto es el Roces con 38 puntos, seguido del Oviedo con 37, el Van Sander con 35, el Solares con 33, novena la Gimnástica Torrelavega con 32 puntos y cierra esa zona de la salvación un triple empate entre el Valmiñor, el Lugo y el Montañeros con 31 puntos. Y abre la zona, en este caso del descenso, en la Sociedad Deportiva de Compostela con 30 puntos empatado con Erarosa y como colistas Racing Ferrol y Pontevedra. Y vamos ahora con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y con los resultados que ya tenemos por aquí. Empezamos con ese Danok Bat 1, Leioa 1, Baskonia 1, Oberena 1, Real Sociedad 1, Alavés 1, Osasuna 5, Villegas 0, Aurrera Vitoria 1, Santuchu 1, Athletic Club 2, Betoño 1, Antiguoco 4, Eibar 1, Logroñés 3, San Juan 3. Pues menos mal porque me veía todos los partidos 1-1. Sí, cabe destacar aquel temporadón que está haciendo el Antiguoco, que con el empate del Alavés con la Real se mete segundo. Hombre, claro, pues el mata gigante del grupo 2. Ya lo hemos dicho siempre. Sí. El Antiguoco tiene ese resorte y siempre que se enfrenta a uno gordo, pues eso, de una pedrada. Vamos a empezar en este grupo 2 y empezamos con ese Danok Leioa, con ese empate dramático del conjunto del derbi de Bilbao. La primera parte fue totalmente del Leioa, consiguiendo ponerse por delante en el minuto 14 con el gol de Martín Zuazo. Y tras el gol, el Leioa intentó dormir el encuentro y que no ocurriese nada. Lo consiguió, pero hasta el minuto 90, porque cuando parecía que los 3 puntos se iban para los que seguía la Sociedad Deportiva, un gol de Daniel Moreno establecía el empate final y rescataba un puntito para el Danok en Bayona. Sí, así es. Bueno, pues empate entre Danok y Leioa. Al final, bueno, pues yo creo que le hacía más... le hacía un poquito más de falta al Danok para estar un poquito alejado, ¿no? de esa lucha un poco por la permanencia, que bueno, no le afecta en exceso porque pero también aquí pasa un poco parecido. Aquí hay en 30-32 puntos hay 5 o 6 equipos que van a luchar a muerte. Va a ser una lucha a muerte aquí estas últimas jornadas. Aquí matemáticamente desde el sexto, el quinto está salvado, el sexto no. O sea, que cuidado, el sexto es el Leioa. El sexto es el Leioa, por eso te digo que bueno, que le sirve para quedarse un poquito lejos y poder un poco poner tierra de por medio. Vamos con el encuentro entre el Baskonia y el Oberena, en este caso, empate entre dos equipos en esa lucha que comentábamos por la permanencia. Un partido que empezó muy de cara para el conjunto local, con un tanto de Markel Sistiaga en el minuto 11. Tras el gol, bueno, pues el Baskonia tuvo alguna ocasión para irse con más ventaja al descanso, pero bueno, justamente tras salir de vestuarios, Íñigo de la Maza ponía el empate, que es el empate que fue el resultado final. Punto que sienta mejor al conjunto visitante, al Baskonia, que le separa 2 puntos de esa zona roja, de esa zona de descenso, mientras que los locales pues se quedan un poco como estaban. Sí, bueno, al final el Oberena está 2 puntitos por encima. Sí que es verdad que le puede venir mejor en el sentido de que si se va dejando puntos, pues como está por encima del descenso, los resultados le pueden acompañar, entonces no meterse en descenso, pero aún así son solo 2 puntitos que le tienen que tenerle alerta.
Vamos con el partidazo, yo creo que había en este DH2, ese Real Sociedad Alavés, que acabó con un empate entre los dos equipos situado en la parte alta de la tabla. El partido tardó en romperse hasta una jugada fortuita a favor de los papazorros en el minuto 33, cuando Ollán Tellechea introducía el balón en su propia portería. A los donostiarras les costó buscar el empate, aunque lo encontraron, así te para el final, con el gol de Iván Lozano. Empate que, bueno, no deja satisfecho a ninguno, ya que, bueno, sobre todo la Real en casa, pues lo suyo es llevarse los 3 puntos, pero bueno, el Alavés está haciendo muy buena temporada. Eso sí, pues el Alavés, como decimos, este puntito le hace bajar una posición. Y bueno, la Real sigue a cuarta. Sí, al final, bueno, un empate entre dos equipos que prácticamente no están necesitados de puntos, así que bueno, yo creo que el encuentro era el encuentro de la jornada por los equipos un poco que participaban en ese duelo. Vamos con el Osasuna, que olvida su mala racha, por fin parece que de una vez por todas, ¿no? Con ese golpe encima de la mesa. Es cierto que, bueno, en este caso contra el colista, pero sale de esa zona baja de la tabla, una victoria rojilla que, bueno, pues comenzó en el minuto 14 con un gol de Íñigo Sáez y antes del descanso Adrián Urbáez ponía el segundo gol. Tras la salida del paso por vestuarios, Mateo Castañeda, el 9 rojillo, hacía un doblete con los goles en el 51 y en el 60, y cerrando Noé Ezquerro, bueno, pues esa goleada, esa manita, ese quinto gol en el 69 y poniendo, bueno, pues un broche pues más que de oro a ese encuentro. Sí, Osasuna que ya está 7 por encima del descenso. Se nos hace muy raro decir que Osasuna esté buscando la salvación, pero la verdad que la segunda vuelta, sobre todo nefasta, con 13 partidos sin ganar, le ha costado mucho. Estuvo más de jornada muy cerquita del descenso. Bueno, ahora está a un solo partido de conseguir la salvación. Vamos ahora con otro empate a 1 en la Urrera de Vitoria y el Santuchu. Empate a 1 entre los equipos, pues que prácticamente se están jugando la vida. El Aurrera, situado a 5 puntos de la salvación, sabía que esta podía ser una buena oportunidad para acercarse a esos puestos que quiere ver todo el mundo, que son los de estar el año que viene en la División de Honor. Y el Santuchu, pues igual, eso sí que tiene 5 puntos más que el Aurrera, lo tenía más cerquita. Se conseguía poner por delante con un gol la Urrera en el 20 por medio de Marcos Sevilla, y desde ahí pues bueno, no quiso que se jugase más al fútbol, eso sí, consiguiendo con éxito durante todo el encuentro, hasta que a un minuto del final del partido Andrés López marcaba para el Santuchu y le hacía, bueno, rescataba un puntísimo vital para los bilbaínos en esta lucha por la salvación. Sí, a ver, es verdad que es una victoria que, bueno, o sea, la Urrera es una victoria pírrica porque le sigue dejando en descenso, y es verdad que hace mucho daño, yo creo que este empate, al Santuchu, ¿no? Porque al final se veía al Santuchu, yo creo que pues un poco con esas aspiraciones de estar fuera, y bueno, pues le condena un pelín a estar ahí arrastrando todavía. Bueno, pues ese empate, ¿no? Ese empate a puntos que hay entre 4, 5, 6 equipos. Sobre todo viniendo de ganar al Atlético. Exacto, que viniendo de... Bueno, o sea, no materializa, yo creo que el Santuchu la victoria de la jornada pasada al final por un poco este tropezón, sí. Que al final, pues bueno, con la Real Vitoria que lo tiene, no digamos que imposible, pero sí complicado. Más, porque al final es quien más complicado lo tiene. Es una victoria más, yo creo que es quien más complicado lo tiene, eso es. Vamos con el que mencionabas, el líder, en este caso, bueno, el campeón en este caso ya prácticamente campeón matemático del grupo, el Athletic Club, que se enfrentaba también esta jornada al Betoño. Victoria de nuevo del campeón liguero, y bueno, pues que no se dejaba tampoco amedrentar y que salía un poco pues a por todas, aun sabiendo que ya ha ganado la liga, poniéndose por delante con 2 goles de diferencia antes del minuto 10, Beñar Aramburu en el minuto 2 y Daniel Narvate en el 9. Con esos goles tempraneros ya arrancaba un poco ese encuentro frente al Betoño. Tras estos goles, bueno, pues el Athletic se relajó un poco con balón, el Betoño, bueno, pues impotente, pues no pudo hacer mucho hasta bien entrado el partido, incluso la segunda parte, el minuto 75, cuando, bueno, pues el gol de Arad Basterra pues recortaba distancias para su equipo y, bueno, pues parece que daba un poco de aire, ¿no?, en los pulmones a los visitantes. No fue en este caso suficiente para poder rascar puntos al campeón, así que resultado final 2-1. Sí, victoria del Athletic Club, que parece que se le complicaba un poquito más de lo que a priori podía parecer. Siempre venimos diciendo
toda la temporada que el Betoño es un equipo muy guerrero, que nunca se da por vencido, sea contra el Athletic Club o sea contra un equipo de abajo, y eso pues es lo que le está permitiendo llevar tantas jornadas fuera del descenso. Sí que es verdad que muy pegado, prácticamente está empatado a puntos, pero bueno, el tenerle ganado la veras particular a sus perseguidores le permite estar fuera, y también que los resultados pues bueno, le acompañan. Vamos ahora con el que está haciendo, pues, como hemos dicho, un temporadón, con el Antiguoco, que gana y de forma contundente al Eibar para confirmar pues una temporada histórica. El conjunto local fragó su victoria en la segunda parte, en el 53, con el gol de siempre, de Naich Fernández, que ponía por delante al Antiguoco. Indar Lasa puso mayor distancia en el marcador en el minuto 66, y Hugo Crespo pues recorta distancias para el Eibar tan solo 8 minutos después de este 2-0. Dos tantos antes del final, uno de Naich Fernández y otro de Jarich Vidal, para hacer ese 4-1 y poner ese marcador definitivo que le daba 3 nuevos puntos al Antiguoco, que aprovechaba, como hemos dicho, el tropiezo del Alavés y que le pone en segunda posición. Sí, al final, bueno, pues lo avanzábamos antes. El Mata Gigantes, nuestro Mata Gigantes particular del grupo 2, que bueno, pues enfrenta a todo un Eibar y bueno, pues saca esos 4 goles que le catapultan un poco a esa segunda plaza, que yo creo que bueno, pues es una posición inmejorable para el Antiguo. Vamos con el que fue el último, en este caso el último encuentro de la jornada, ese encuentro que enfrentaba al Logroñés con la Agrupación Deportiva San Juan. Empate, pues que sabe victoria en el visitante, 3-3. El conjunto riojano, bueno, pues comenzó como un tiro, poniéndose por delante en el 17 con ese gol de Daniel Martínez. 8 minutos después era Raúl Bello el que aumentaba un poco la ventaja en el marcador para el equipo. Tras el paso por vestuarios y 5 minutos después solamente, Álvaro Rodríguez pues firmaba el tercer tanto para el local. Y tras ese gol, el San Juan, bueno, pues se fue un poco a por todo. Aimar Goñi redujo distancia en el 57, en el 66 Nicolás Serrano pues introducía el balón en su propia portería poniendo el 3-2, y en el 81, recién salido al terreno de juego, Marcos Herrán ponía el empate en una remontada pues épica, o en un intento de remontada épico. Un punto que bueno, pues al final sabe a maravilla, dejando al San Juan con 32, empatado en este caso con los otros equipos. Sí, son un puntito de oro del San Juan para mantenerse muy muy vivo en esa lucha por las salvaciones. Ahora mismo quien marca el primer puesto de descenso, ante un Logroñés que bueno, que parece que esta segunda vuelta no está haciendo del todo buena, y estará a 3 puntitos del descenso. No se tiene que relajar ni muchísimo menos. Sí, porque además yo creo que era una victoria que los dos equipos necesitaban, sí. Entonces podía complicarles la vida a los dos equipos. Vamos a ver la clasificación de este DH2, y bueno, tenemos a ese Athletic Club campeón con 66 puntos, seguido del Antiguoco con 50, el Alavés con 49 y la Real Sociedad con 47. Abriendo la zona media de la tabla está el Eibar con 46 puntos, seguido de un doble empate entre Leioa y Osasuna con 39, Danovac con 38, Logroñés con 35, décimos el Orberena con 34, y hay un empate en esta zona, bueno, que marca un poco el descenso, que con 32 puntos están Baskonia y Betoño, que cierran la permanencia. Y la abren la Agrupación Deportiva de San Juan y el Santuchu también con 32 puntos. Le sigue un poquito más retrasado la Aurora Vitoria con 27 puntos, y con listas el Villegas con 1 punto. Y vamos con el grupo, en este caso el grupo 3, ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares. Y vamos con esos resultados de la jornada, de esta jornada 27. Sociedad Deportiva Huesca 0, Mallorca 2. Nastic de Tarragona 0, Español 6. Racing Zaragoza 0, Montecarlo 0. DAM 2, Sant Cugat 1. Cornellà 0, Girona 6. Constancia 0, Real Zaragoza 3. Sabadell 0, Barça 3. Y Nastic de Manresa 3, San Francisco 1. Bueno, pues esos eran los resultados en este caso del grupo 3, donde hay mucho 0-0-0-0-3. Arrancamos con el primer encuentro en este caso de la jornada, ese Huesca-Mallorca, donde bueno, pues un encuentro en el que el balón parado bueno, pues condena un poco a la Sociedad Deportiva Huesca, que ya venía un poco condenada de antes.
Los bermellones iban a resolver el partido pues en la primera parte gracias a la eficacia de las jugadas ensayadas. Álvaro Torres en el 28 y Marc Alemany en el 34, bueno, pues fueron los autores, los ejecutores de esos tantos. La segunda parte, el conjunto aragonés, bueno, pues apretaba y bueno, pues gozaron un poco más de la posesión con balón, de la pelota, claro, de alguna que otra ocasión, pero no pudieron encontrar siquiera el gol, que un gol que les metiera en el partido. Los mallorquines defendieron el resultado, marcharon de vuelta a casa con esos 3 puntos para mantener vitales en ese tercer puesto. Sí, una derrota que deja al Huesca marcando la zona de descenso con 24 puntos. La verdad que está sumergidos los aragoneses en una racha muy mala y les venía un hueso muy duro, como siempre es el Mallorca. La verdad que tienen que reaccionar porque van quedando, se lo quedan 3 partidos y lo va teniendo más complicado. Vamos con el Español, que hace los deberes fuera de casa en Tarragona y golea. Los pericos salieron al partido enchufados con la mentalidad de que bueno, un pinchazo podría acabar con ese sueño de ganar la liga, y la primera parte pues fue una auténtica exhibición. Eloito sabía la lata en el 6, Macar ponía el segundo en el 14 y Chelko el 8 hacía el tercero en el minuto 22 y Víctor Mullerat en el 38 hacía el 0-4. De nuevo Macar en el minuto 45 pues hacía ese 0-5 con el que pues prácticamente el Español en una parte cerraba el partido. Tras el paso por vestuarios y bueno, un partido más que hecho ya, el Español se dedicó a mantener la posesión y jugar los minutos que pasaban ante un Nastic que bueno, impotente, no conseguía crear ninguna ocasión de peligro. Aún así pues llegó el sexto y definitivo, la botada de Víctor Mullerat en el 56 para que los pericos sigan líderes, eso sí con un partido más que el Barcelona tiene que recuperar esta semana contra el Nastic de Manresa, pero sí al menos pues para seguir metiendo presión al Barça. Sí, la verdad que bueno, no pierde el camino el Español y hace bueno, pues al final un poco lo que tiene que hacer. Yo creo que ese es el camino, esperando quizá que a lo mejor ese encuentro con el Barça pues bueno, pues le pase factura al FC Barcelona y bueno, pues le dé un resultado inesperado. Vamos con el encuentro del Racing Zaragoza, ese Racing Montecarlo, un partido bueno, pues insípido en Zaragoza, prácticamente sin goles, donde ambos conjuntos bueno, pues protagonizaron un derbi aragonés pues bastante flojo de emociones y sin apenas ocasiones. Ambos equipos firmaron tablas en el marcador tras un partido pues trabado e intenso físicamente y bueno, pues un punto para cada uno de los equipos para seguir en esa zona media de la tabla, en verdad lejos del peligro. Sí, un punto que no deja descontento al Racing y que deja muy contento al Montecarlo para seguir en esa buena racha que le está llegando este final de temporada, ese empujoncito que parece que le puede hacer mantener la categoría. Vamos con Meladam, que recibía la visita del Sant Cugat y se lleva el triunfo en el último suspiro. Empezaron primero los visitantes golpeando gracias al gol de Abel Seco en el minuto 15. El delantero le robó la cartera al defensa y definió bien al palo del portero en el mano a mano. Los locales reaccionaron rápido, igualaron el marcador con el tanto de Derek Casasola en el 26. Y de nuevo Derek iba a ver puerta en la última jugada de la primera parte, pero bueno, su gol no subió al marcador por falta previa en un saque de esquina. Tras el descanso, el Adam llevó las riendas del partido, pero cada jugada de peligro se topaba con el portero y la defensa del Sant Cugat. Y cuando pareció que el partido acabaría en empate, pues una caída en el área visitante fue señalada como infracción por el árbitro y Nico Kos no falló. Tiró el penalti, lo metió y le dio el segundo gol al Adam, los 3 puntos in extremis para confirmar esa quinta posición con 50 puntos. Sí, y al final, bueno, el Adam yo creo que lo tiene bastante bien preparado. Es verdad que los equipos que están luchando por la permanencia, que están luchando por en esa zona baja, sí que es verdad que son bastante competitivos, son bastante duros y bueno, pues el Sant Cugat es uno de esos equipos, la verdad que están ahí luchando por al final es como todo, por no descender y por competir en el día a día, jornada a jornada. Vamos con uno de los encuentros también más llamativos de la jornada, ese Cornellá-Girona, un Girona que golea y bueno, pues hunde un poco al Cornellá con ese resultado de 0-6. Los de Jonathan Ruiz pues activaron el modo apisonadores y sentenciaron por la verdad que un partido donde pues no tuvieron rival.
Toni Herrera marcaba un doblete antes de la media hora de juego, primero en el minuto 8 y luego en el 25, después del descanso y ya con 2 goles de ventaja, pues el Cornellá pues aguantaba un poco esas embestidas, esas ocasiones del Girona, y en la segunda parte, bueno, pues los visitantes se desmelenaron y bueno, pues marcaron otros 4 goles prácticamente en 6 minutos. Fallos defensivos de la zaga del Cornellá provocaron pues unos minutos de desconexión en los que el conjunto gironí, bueno, pues no iba a desaprovechar. David Sáez marcaba el 0-3 en el 70, Marcos Roldán marcaba el cuarto gol en el 73, Toni López marcaba su hat-trick en el 74 y Daniel Fernández, bueno, pues se unía a la fiesta en el 75 marcando pues esos 4 goles en 6 minutos, un resultado abultado que daba esos tres puntos al Girona. Sí, el Girona que es que la verdad que está acabando la temporada muy bien, está haciéndose con esa quinta, cuarta, sexta plaza, la está peleando al menos. Yo creo que bueno que va a acabar en esas posiciones. Y un Cornellá que bueno, al final es que no le viene, no es desconocido esta lucha que tiene por la salvación. Vamos ahora con el Zaragoza, que visitaba el campo del colista, del Constancia, y bueno, no falla. Se iban a adelantar los maños en el marcador gracias a una acción un poco afortunada de Juan Crespí en el 8. El central de Constancia se marcaría pues en propia. La segunda parte fue algo más entretenida y los visitantes salieron en busca de pues finiquitar el partido. Samu Herrero haría el segundo en el 69 y Antonio Vescos pondría el definitivo 0-3 en el 79. La derrota en casa confirma pues el descenso de categoría a Liga Nacional del Constancia, pues tan solo una temporada después de haber conseguido el ascenso. Sí, al final, bueno, pues ya pues proeza complicada, muy complicada para el Constancia, prácticamente es imposible ya. Y bueno, pues al final 3 puntos que suma el Zaragoza, que al final, bueno, pues también en esa mitad de tabla, pues en esa zona alta de la tabla, pues nos ha tenido esta temporada. Vamos con el encuentro del FC Barcelona, ese Sabadell-Barça, ese resultado de 0-3, donde los culés ganan a pesar de bueno, pues las rotaciones y meten un poco de presión al Club Deportivo Español. Un Barça que no falló en su visita a Sabadell, se adelantaría en los primeros compases del encuentro con un gol de Nil Vicens en el 27. Un Sabadell que bueno, pues aguantaba esos arreones azulones, conseguía llegar al descanso perdiendo solamente por 0-1. Pero en la segunda mitad, bueno, pues los visitantes salieron fuertes y, bueno, pues directos a llevarse el partido y evitar cualquier tipo de susto. Neil Teixeira hacía el 0-2 en el 59 y Lovro Shelif el tercero en el 61. 3 puntos más para un Barça que sigue un poco en esa estela del Español con ese partido que le queda pendiente y, bueno, que yo creo que el España está rezando porque de la sorpresa. Sí, a ver que si el Nastic de Manresa al final, como se está jugando la vida, le puede rascar un puntito o 3 al Barcelona y dar la sorpresa. El Sabadell por su parte, pues destacarle el temporadón que están haciendo recién ascendidos, séptima posición, 37 puntos, la verdad que temporadón. Vamos a acabar este DH3 con la victoria precisamente de que hemos hablado, el Nastic de Manresa en casa ante el San Francisco, que suma 3 puntos pues para alejarse un poquito de esa zona de descenso. Los locales cosecharon una victoria vital que empezó con ese gol en el minuto 17 de Pau Galobardes y de Nico Betancourt, que bueno, marcaba el segundo en el 37. En Manresa se manchaba vestuarios con una ventaja favorable tras primeros 45 minutos muy buenos. Y en San Francisco sí que es verdad que mejoró tras el descanso, pero encajó el tercero en el minuto 65, obra de Guiu Monso. Miguel Ángel Ferrari marcaba el gol de la honra para los visitantes en el 90. Con esta victoria el Nastic que bueno, aventaja en 3 puntos esa zona roja con un partido menos, como hemos dicho, contra el Barcelona. Sí, al final bueno le queda ese partido menos y el Nastic de Manresa, bueno, pues al final que se está jugando un poco la vida, ¿no? Por estos 3 puntos que son muy importantes para el Nastic de Manresa y que se le pueden hacer más importantes si con ese partido aplazado con el Barça, pues bueno, pues da la sorpresa, sobre todo para ellos, para la salvación, que depende un poco de ellos, pero claro, es el Barça.
Vamos a repasar cómo queda la clasificación en este grupo 3, en ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares. Y bueno, pues tenemos al Real Club Deportivo Español con 63 puntos, líder en este caso de grupo, seguido del Barça con 61 puntos, Mallorca con 53 y Girona con 50 puntos como cuarta plaza. Quinto es la DAM con 50 puntos también, seguido del Zaragoza con 44, el Sabadell con 37. Luego les sigue empatados a 33 puntos el San Francisco y el Racing Zaragoza. Décimo es el Montecarlos con 29 puntos, seguido del Nàstic de Manresa con 28 puntos. Y cierra la zona tranquila el Nàstic de Tarragona con 27. Ya en descenso el Huesca, que está metido en problemas, con 24 puntos, seguido del Cornellá con 23, San Cugat con 21 y el Constancia, que con 14 pues prácticamente es el colista del grupo. Vamos ahora con ese grupo andaluz, con ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y con los resultados empezamos con ese Calavera 3, Cádiz 5. Granada 3, Arenas de Armilla 2. Málaga 5, Sporting Atlético 0. Tomares 0, Almería 4. Mosquito 3, Córdoba 1. El partido del Melilla con el Real Betis se aplazó. Luego seguimos con la Mosca 0, Sevilla 3. San Félix 1, Maracena 1. Y Vázquez Cultural 7, La Caña Atlético 3. Bueno, pues esos eran los resultados. Hay partido aplazado del Betis de nuevo, que había recuperado, ¿verdad? Sí, el partido que tenía. Se le aplazó el del Melilla y justo el del Betis que está en esa lucha por la liga con el Granada. Sí, o sea que bueno, tendremos que esperar un poquito. Nos va a hacer esperar el Real Betis. Vamos a empezar con un equipo que juega en la Ciudad Deportiva del Real Betis, con el Calavera, que bueno, perdió 3-5 con el Cádiz. Y es que en Sevilla se vivió un intenso duelo entre ambos equipos en esta jornada 31 del DH4. Un encuentro marcado por la pelea de ambos equipos que se encuentran pues en ese top 5, top 6, top 4. Y fue el Cádiz el que se adelantó pronto en el marcador tras un error garrafal del central, pero el Calavera reaccionó y logró empatar en una primera parte muy disputada. Dos tantos rápidos en los minutos 30 y 33 de Gonzalo Triguero e Iván Peinado respectivamente pusieron en ventaja de 1-3 a favor del Cádiz, que hizo que se le viniese el partido cuesta arriba al Calavera. Unos minutos antes del final de la primera mitad, pues de siempre en el Calavera, Juanma Reyes recortó distancias de penalti y los equipos se marcharon al vestuario con ese 2-3 en el marcador. Ya en la segunda mitad, en el 51, una mala salida del portero agarrando el balón fuera de su área permitida provocó su expulsión y por tanto que el equipo de Carlos Geraldo pues jugase lo que restaba de partido con un hombre menos. En el 70, Hugo Arrebola anotó el cuarto gol a favor de los gaditanos y hacía prácticamente imposible la remontada del Calavera. No obstante, pues el equipo sevillano ni mucho menos se vino abajo, logró poner las cosas difíciles al Cádiz de los minutos finales. Miguel Castilla pues marcaría el 3-4 para darle emoción al partido y cuando parecía más cerca el empate que un gol del conjunto visitante, en una contra del Cádiz dirigida por Paul Patiño pondría ese 3-5 final en el 92 a favor del conjunto de Francisco Javier Muñoz. Bueno, pues hay todo un partidazo entre bueno, pues dos equipos que están ahí en esa muy igualados prácticamente en la clasificación. Y que bueno, pues la verdad que pues bueno, con esta victoria pues el Cádiz remonta un poquito y bueno, se quedan un poco empatados, se quedan empatados a puntos y se quedan un poco a la misma altura. Pero gran campaña la que están haciendo ambos dos, la verdad que gran campaña que están haciendo esta temporada, tanto el Cádiz como el Calavera. Vamos con el siguiente encuentro, en este caso el Granada, que se enfrentaba a las Arenas de Armilla, victoria en este caso del conjunto nazarí, en un partido bueno pues con emoción hasta el final prácticamente, se adelantó, es verdad que se adelantó pronto el Arenas de Armilla con un gol de Gabriel Montalvo en el minuto 7 de partido, pero bueno, el Granada reaccionó rápido, reaccionó bien, con cierta calma y Mario Jiménez empataba en el minuto 15. Ya en la segunda parte fue el propio Mario el que volvía pues, a aparecer para hacer el 2-1 en el 63 y cuando pues parecía que el Granada pues tenía ya controlado el partido, Javier Martín ponía en el empate en el 85 para el Arenas. La alegría, pues visitante duraba poco dura la alegría en la casa del pobre, como se dice, porque Eli Flores, bueno, pues marcaba en el 89 para dar la victoria al conjunto nazarí, que con este resultado, pues bueno, continúa líder. Sí, victoria muy importante del Granada, porque bueno, en este derbi que parecía que se le podía escapar ante un correoso Arenas, que la verdad que está acabando muy bien la temporada y metiendo distancia con su objetivo, que al final era la salvación, pues le ponía las cosas difíciles a los nazaríes, pero bueno, al final también aquí se ve el equipo que es el Granada y que tira de casta, que sabe que ganar la liga no es fácil entre ningún equipo
y logra sacar esos 3 puntitos para seguir en esa primera plaza. Vamos ahora con un equipo que también está haciendo muy buen final de temporada, el Málaga, que bueno, vence claramente al Sporting Atlético en un partido que bueno, dejó prácticamente finiquitado antes del descanso. Hugo Colorado abrió el marcador en el 14 y Alberto Jiménez hizo el segundo en el minuto 33. Poco antes del descanso, Moisés Guzmán marcó el 3-0 y dejó el encuentro muy de cara para los malagueños. Y ya en la segunda parte, Alejandro Abad amplió la ventaja en el 54 para que bueno, luego al final, en el último tramo del partido, Pablo Guzmán cerrara la goleada con ese quinto gol en el 90 y le diese un triunfo cómodo al Málaga, que fue muy superior, y se afianza en esa tercera posición. Sí, al final, bueno, gran victoria en este caso del Málaga. Es verdad que, bueno, pues a costa del Sporting Hortaleza, que es verdad Atlético. que, bueno, Sporting Atlético, es verdad, Sporting, es verdad que me jugó una mala pasada. Esto luego me van a recortar y me lo van a subir a Instagram. Sporting Atlético de Ceuta, perdón. Y bueno, pues es verdad que en este caso el Sporting Atlético tiene pues su propia batalla y depende de sus propios resultados, como lleva haciendo toda la temporada. Y la verdad que bueno, a ver, es una victoria que es dolorosa porque son 5 goles, pero bueno, yo creo que el Sporting Atlético tiene su propia línea de trabajo, su partido a partido. Y bueno, pues está un poco enfocado en lo que tiene que hacer, que es mantener la categoría una temporada más. Vamos con el siguiente encuentro, ese partido que bueno, pues ha sido cómodo para el Almería, en este caso en su visita a Sevilla para enfrentarse al Tomares. Un Almería que bueno, consigue una victoria muy contundente, en este caso fuera de casa, pues dejando el encuentro pues prácticamente encarrilado también en la primera parte. José Manuel Lledó abrió el marcador en el minuto 25 y poco después José Antonio Ramón pues hizo el segundo en el 33. La segunda mitad volvió para marcar Lledó en el 55, firmar un doblete y ya en el descuento era Roger Casadevall que cerraba esa goleada con ese 0-4 en el marcador. Victoria muy, muy buena sí, de la Almería, mantenerse en esa media tabla alta. Sí que deja bastante tocado a la Unión Deportiva Tomares, que está ahora mismo ahí metida a 3 puntitos de la salvación. Bueno, la verdad que le espera un final de temporada de infarto, al menos. Vamos ahora, bueno, seguimos en Sevilla, esta vez en Alcalá de Guadaira, el Mosquito que recibió la visita del Córdoba en un encuentro que tuvo que remontar. El conjunto cordobés fue el que se adelantó primero en el marcador con un gol de Nasser y pese a que no hubo muchas ocasiones, el Mosquito empató antes del descanso con un gol de Lucas. Ya en la segunda parte y a falta de 10 para el final, Jaime hacía el 2-1 de cabeza en un córner e Iván Barbero pues metía un gol en propia puerta para cerrar este 3-1 en el minuto 88 que le daba los 3 puntos a un Mosquito que está haciendo un temporadón como recién ascendido. Sí, al final un Mosquito que sigue de dulce, en este caso contra el Córdoba, y bueno, pues que está en esas posiciones pues altas, medio altas de la tabla. Como avanzamos, el partido entre el Melilla y el Real, vaya día que tengo hoy, el partido entre el Melilla y el Betis se aplazó, así que tendremos que pasar al que enfrentaba a la Mosca con el Sevilla. Un partido que tuvo un resultado de 0-3 y un Sevilla que, bueno, que se impuso con claridad a la Unión Deportiva pues en un partido que se resolvió en este caso después del paso por vestuarios. La primera mitad bueno, fue igualada con pocas ocasiones, con un gol anulado al conjunto local como la acción pues, que podría ser más destacada. Nada más comenzar la segunda mitad en el 53 Jesús abría el marcador y pese bueno, pues a jugar con uno menos el Sevilla pues siguió ampliando la ventaja con otro gol, un doblete de Jesús en el 61. Ya en el descuento Francisco José cerraba ese 0-3 definitivo y bueno, pues para un Sevilla que suma 3 puntos importantes, mira hacia arriba en la clasificación, aunque bueno, es verdad que no es el Sevilla que nos tiene acostumbrados. No, al final esta temporada ha sido un poquito irregular del equipo del Sevilla y la Mosca que bueno, que ahí sigue al final en su lucha constante con la salvación. De momento es quien marca esa zona tranquila y veremos estos últimos 3 partidos. De momento pues seguimos en Málaga, vamos con el San Félix que empata 1 con el Maracena en un partido igualado que tuvo un gol para cada equipo en el tramo final de la segunda mitad y justo a volver del descanso.
Se adelantó el Maracena con un tanto de Juan Justicia, pero la reacción del San Félix pues no tardó en llegar, con el gol de Lucas Azaustre en el 46 para hacer ese 1-1 con el que bueno, no se movió el marcador en el resto de la segunda parte y bueno, fue como decimos este empate, reparto de puntos, un puntito para el San Félix, un puntito para el Maracena que le deja pues virtualmente descendido. Sí, al final, bueno, pues es un empate que no satisface para nada al Maracena, que ya pues ve su cuenta y sus objetivos ya pues un poco truncados, ¿no? En este caso, pues en este caso con el partido frente al San Félix. Vamos con el que es el último encuentro de la jornada, este partido loco entre el Vázquez Cultural y la Cañada Atlético, partido bueno pues con muchos goles, un resultado de 7-3, en el que se dio entre el Vázquez Cultural y la Cañada. Los locales arrasaron durante la primera parte y en tan solo media hora ya ganaban 5-0. Boguslawski marcó el primer gol en el minuto 2, esto puede ser una trampa. En el minuto 2 y Aizam hizo el segundo en el minuto 9. Goles tempraneros que seguían al gol de Javer Deruche, que hizo el tercero en el 22. Después bueno, pues llegó otro de Boguslawski en el 27, otro de Javer en el 30 y el 6-0 de Manuel Simón en el 37. Nada más empezar la segunda parte, Javer firmó su hat-trick. Esto hay algo que está mal, ¿no? ¿No? Sí, ¿cuántos goles llevo? Lleva aquí todo. No, llevas Boguslawski, Aizam, Javer, Boguslawski, Javer, Manu Simón. Me he puesto una cara que digo, hostia, y he pensado, hostia. No, porque he pensado. No, porque han marcado Boguslawski, Aizam, Javer, tal, y de repente el sexto lo hace Manu Simón. Es que. Y por eso me he reído, ¿sabes? Qué manera de redactar una cosa rarísima. Vale, a ver, venga, que lo hago otra vez y la cortamos ahí. 3, 2, 1. Y vamos con el que fue el último encuentro de la jornada, ese partido loco entre el Vázquez Cultural y la Cañada Atlético, un partido con multitud de goles, donde bueno, pues los locales arrasaron durante la primera parte y en tan solo media hora pues ya ganaban 5-0. Boguslawski marcó el primer gol en el minuto 2 y Aizam en el minuto 9, goles tempraneros. Javer hizo el tercero en el 22 y bueno, pues en el 27 volvió Boguslawski a marcar otro gol. Javer en el 30 volvió a ver portería y el 6-0 de Manuel Simón en el minuto 37. Nada más empezar la segunda parte, Javer firmó su hat-trick con el 7-0 y ya con el partido pues más que cerrado, la Cañada hizo 3 goles, pues maquillando un poco el resultado con los tantos de Adrián Cárdenas, Ebrahima y Darlington, pero bueno, que no fueron suficientes para conseguir la remontada. Sí, la Cañada que se complica, que se mete ahí en descenso. El Vázquez que parece que una vez descendido le ha quitado toda la presión y en media hora mete 5 goles y luego llega a ponerse hasta 7-0, la verdad que increíble. Vamos a ir con la clasificación de este grupo 4 y como decimos pues vemos a Granada líder con 73 puntos, le sigue el Real Betis con 68 puntos con un partido menos, tercero es el Málaga con 60 y cuarto el Sevilla con 57 puntos. En quinta posición le sigue el Cádiz empatado con el Calavera también a 52 puntos, seguido del Mosquito con 45, Almería con 44, doble empate San Félix Córdoba con 39 puntos, le sigue un doble empate, en este caso Sporting Atlético y Arenas de Armilla con 38 y es la Mosca el que con 34 cierra la permanencia. Abre la zona roja la Cañada Atlético con 31 puntos, al igual que Tomares y Melilla, el Melilla con un partido menos. Penúltimo y virtualmente pues, descendido el Maracena con 25 puntos y el Vázquez Cultural Escolista ya descendido con 20 puntos. Bueno, y nos toca ahora hacer el repaso del grupo 5 de la División de Honor, ese grupo de Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y arrancamos con los resultados de esta jornada. Burgos 2, Diocesano 0. Leganés 0, Rayo Alcobendas 0. Las Rozas 3, Tribal 2. Badajoz 1, Real Valladolid 4. Sporting Hortaleza 0, Real Madrid 2. Rayo Vallecano 3, Unión Adarve 2. La Cruz 1, Unionistas 2. Atlético de Madrid 3, Getafe 3. Bueno, pues ahí estaban esos resultados, esa jornada 27, donde, bueno, pues se está ya vislumbrando, se parece que se está un poco definiendo cómo va a quedar
la clasificación, aunque bueno, algunas cosas estaban claras desde hace mucho tiempo. Arrancamos con ese primer encuentro, ese Burgos Diocesano, bueno, un partido que abría la jornada en Castañares, donde bueno, pues el Burgos se aferraba a la salvación con una victoria, se aferra a la salvación con una victoria que deja muy tocado al Diocesano. Tras una primera parte sin goles, llegada la hora de partido, se inauguraba el marcador con ese gol de Dani. Lo intentaba empatar el Dioce, pero no lo conseguía y el Burgos cerraba el partido, bueno, pues con el tanto de Nacho en el 94 para dar la victoria a los burgaleses y 3 puntos que son de oro ahora mismo para la permanencia. Sí, son 3 puntos que le dejan al Diocesano virtualmente descendido, porque bueno, solo puede sumar 28 puntos, que son los que tienen Tribal Valderas y Rayo Alcobendas, que son quien marca la salvación, y el Burgos, que bueno, con 9 puntos en juego está 6 de la salvación. Bueno, mientras las matemáticas lo den, pues lo lucharán hasta el final. Vamos con un empate entre el Leganés y el Rayo Alcobendas, donde bueno, pues faltó inspiración para el gol. Los pepineros fueron algo superiores en la primera mitad y los de Alcobendas en la segunda. Pese a que por momentos durante el segundo tiempo el Rayo Alcobendas estuvo arrinconado al Leganés, fueron estos quienes estuvieron más cerca de la victoria. Iker Bachiller hizo gol, pero este se le anuló por mano previa. Y en el descuento ambos tuvieron una buena oportunidad, sobre todo el Leganés, que estuvo cerca de llevarse los 3 puntos en la última jugada del partido. Pero bueno, ese al final se fue fuera ese balón, el árbitro pitado el final del partido y reparto de puntos que deja más de contento seguramente por sus aspiraciones al Rayo Alcobendas. Sí, al final, bueno, pues un reparto ahí que el Rayo Alcobendas, que está luchando, que se ha metido en esos problemas estas últimas jornadas, pues se ha metido en esos problemillas por la permanencia. Pues bueno, yo creo que lo ve con mejores ojos. Vamos con el encuentro que enfrentaba en este caso a las Rozas con el Tribal, una victoria roceña de los de Juanjo Herrero, que corta un poco en esa racha que venía el Tribal, que traía el Tribal Valderas. Las Rozas comenzaba el partido muy fuerte desde el principio, desde inicio, adelantándose con el gol de Tomás Lozano. Tras el gol, el conjunto del Cal, bueno, pues tardaba, trató de dormir el encuentro, pero tras un par de ocasiones en el 34 Joaquín Parrilla pues empataba el partido. Solo 2 minutos después Alberto Rivera volvía a poner por delante a su equipo y tras salir de los vestuarios el Tribal buscaba el empate a por todas sin éxito hasta el minuto 70 con el gol de Aitor Oliva tras un centro, bueno, pues un gran centro de George Hamilton que acababa en ese gol. Otra vez, 2 minutos después del empate, era Diego López el que colocaba una falta directa a la mismísima escuadra para darle los 3 puntos a las Rozas y bueno, pues mantener esos 3 puntos en casa. Sí, 3 puntos muy importantes para las Rozas, sobre todo para soñar con hacer la mejor clasificación de su historia en DH. Ahora mismo están quintos, 43 puntos. Su objetivo de la salvación hace ya más que conseguido. El equipo de Juan Ferrero, que está haciendo muy buen final de temporada, creo que son, si no falla la memoria, 4 partidos sin conocer la derrota. Y el Tribal, que bueno, que sí, que corta su racha, pero bueno, la verdad que le mantiene ahí fuera de la salvación, dependiendo de sí mismo, que yo creo que cuando estos objetivos están cerca es lo mejor que te puede pasar, que dependas de ti mismo. Sí que es verdad que la culpa de que pierda también es nuestra, porque le hemos hecho artículos, le hemos hecho vídeos, ha sido doble. Entonces siempre que hacemos algo parece al que... final, es lo que hay. Iba con ese gafe de juvenil H el Tribal, lo sentimos mucho. Así que nada. Vamos ahora con el Real Valladolid, que se hace con el triunfo en casa del Badajoz en una segunda parte perfecta. El partido tendría 2 claros dominadores, uno en cada parte. Los primeros 45 pues fueron de Badajoz, donde se adelantaron por medio de Manu Hernández en el minuto 10. Y el Real Valladolid, que no encontró su mejor versión, veía como el Badajoz pues no para llegar al área. A pesar de las ocasiones, el marcador no se movió más hasta la segunda mitad. Los de Manu Olivas cambiaron el chip y empezaron a engrasar la máquina con posesiones largas, finalizaciones peligrosas y el empate pues llegaba de las botas de Adri Núñez en el 50. El 1-1 fue el punto de inflexión en el partido. A partir de ahí los visitantes olieron la sangre, fueron a por todas y marcaron el segundo gol en el 77 gracias al tanto de Runet. En el 90 marcó Hugo Calvo y Adrián Rodríguez poco después para sentenciar el partido. 3 puntos para los pucelanos, que se sitúan sextos y que bueno, que están haciendo una segunda vuelta increíble. Y los de Badajoz, pues bueno, que les deja bastante tocados, marcan ese principio de zona roja a 2 puntos de la salvación.
Sí, al final son un poco los que marcan la salvación. Es verdad que yo creo que el Badajoz es el que mejor lo tiene ahora mismo, con lo que queda de temporada. Pues yo creo que son los que mejor lo tienen, un poco para poder un poco salvar un poco los muebles, pero claro, es que hay varios actores ahí en juego que no se van a dejar pisar. Eso habrá que verlo en las próximas jornadas, que ya queda muy poquito para que termine esta temporada. Vamos con el encuentro, en este caso, que enfrentaba al reciente campeón del grupo, el Real Madrid, que visitaba Sporting Hortaleza. Y bueno, pues se lleva los 3 puntos a domicilio. En este caso, tras una primera parte en la que el Sporting pues aguantaba el empate, nada más reanudarse el juego en el 49, Enzo Alves abría el marcador, la lata, tras un centro perfecto de Gabri Valero. 10 minutos después, Marcos Viega hizo el definitivo 2-0, con el que el Real Madrid suma 3 puntos más en Liga. Y bueno, pues un partido que no fue especialmente bonito, No. ni fue interesante, pero bueno, pues da una otra victoria al Madrid pues para mejorar el resultado. 3 puntos para el Real Madrid y bueno, la visita a casa del Sporting de uno de los grandes de este grupo. Vamos ahora con un partido duro que tenía el Rayo Vallecano siempre que viene el Unión a Darbe a visitarte, que venía con ganas de llevarse los 3 puntos tras la derrota anterior en casa. El primero del partido fue para los vallecanos, obra de Verdejo, que culminó una gran remontada conducida por Mauro y Alan. Tras una primera nefasta de los de Alberto Miñambres, la verdad que no se encontraron, no era sino una Darbe fuerte y contundente que solemos ver. Nada más reanudarse la segunda mitad, fue Siso, que recién entraba en el campo, el que hizo el empate tras definir en un mano a mano, 1-1 contra Rubén. 10 minutos después, la falta de entendimiento entre el portero y la defensa visitante lo aprovechó Alan para robar un balón que le cayó a Mauro y que definió con potencia para volver a poner a los suyos por delante. Tan solo 3 minutos después de este gol, fue Mauro el que hacía ese 3-1, definiendo con un disparo raso, fuerte, cruzado, imparable. Dio emoción al partido, eso sí, el Adarve con el gol de Bogdan en el 85. Una final de partido con muchos balones colgados que no estoy acostumbrado el Adarve. El Rayo se hizo muy fuerte y bueno, consiguió que los 3 puntos se quedasen en el Virgen de la Torre. Bueno, partido complicado en esta jornada para el Rayo Vallecano, que bueno, pues mantiene un poco ese estatus, su posición en tercera posición, es tercera plaza. En este caso, bueno, pues ha costado un Adarve que más o menos ya tiene los deberes hechos, como es habitual a final de la temporada, en este caso los de Alberto Millambres. Vamos con el encuentro que enfrentaba en este caso a la Cruz Villanovense y Unionistas, donde Unionistas, bueno, pues consigue la remontada, logra los 3 puntos que además son de oro y que le certifican, en este caso certifican el descenso de la Cruz Villanovense. Se adelantaron los locales por medio de Diego en el minuto 19 y así, bueno, pues se fueron al descanso. Nada más comenzar, en este caso la segunda mitad, Rubén empataba el partido para los de Raúl Fuentes y en el 57 Mateo hizo pues realidad esa remontada. El marcador no se movió más y Unionistas se llevó una victoria a costa, en este caso, de el descenso ya matemático sin opciones de la Cruz Villanovense, que bueno, pues la temporada que viene tendrá que militar en Liga Nacional y al que bueno, pues despedimos desde aquí porque también pues ha sido un placer que estén con nosotros estas 3-4 temporadas con nosotros. Les deseamos que vuelvan pronto. Y bueno, hablando de Unionista, la verdad que lo decimos mucho aquí, que desde que salió de descenso no ha vuelto a entrar. Y luego también se nota esa racha en partidos como estos, que al final ante la Cruz, en casa de la Cruz, que sabemos que es muy difícil, empiezas perdiendo y al final acabas remontando el partido. Hace que estés ahora mismo 7 por encima del descenso con 9 en juego. O sea, esta semana, Unionistas podía certificar su permanencia en DH. Eso es. Vamos con el último partido, que era un partidazo y también un partido loco. Fue entre Atlético de Madrid y Getafe, un empate a 3, donde se adelantó el Getafe, eso sí, a los 3 minutos con un cabezazo de Pachón en el área tras un centro de Hugo López. Sin embargo, el Atleti remontó con 2 goles en 3 minutos, anotados por Obama y por Gross. El Atleti pudo aumentar su ventaja, pero el Getafe comenzó a controlar el partido. En esos minutos llegó el empate azulón, cuando Álvaro empujó el balón tras un cabezazo al palo de Ibu y varios rebotes. El propio Álvaro pudo marcar el tercero en la primera jugada de la segunda parte, pero Diego Piqueras lo evitó. En el 63 el Getafe volvió a ponerse por delante con un cabezazo flojo de Ibu ante el que Diego Piqueras erró gravemente y el balón acabó entrando en la portería.
El Atleti se volcó en busca del empate, que llegó en el 75 con un golazo de Joel desde fuera del área. Los rojiblancos tuvieron varias ocasiones para llevarse los 3 puntos, siendo la más clara el tiro de Rubén Gómez solo en el área que se fue alto. El Getafe pudo llevarse la victoria en la última jugada, pero Domin pues cortó en el último momento el disparo de Liñán. Y finalmente Atlético de Madrid 3, Getafe 3, un puntito que sabe yo creo que muchísimo mejor al Getafe por la racha que venía. El primer partido de Johnny Salmerón como entrenador del juvenil del Getafe y pues sacar un punto en Alcalá, que sabemos que es un campo muy difícil. Sí, al final, bueno, pues como ya sabemos desde hace varias jornadas, al final el Atlético de Madrid ya la apuesta un poco por la Liga pues la tiene prácticamente imposible. Es verdad que, bueno, pues que intenta certificar el mejor resultado posible. También al final el Getafe pues viene de ese cambio de entrenador y yo creo que al final, bueno, pues es un buen resultado. Yo creo que al Atleti no le afecta en exceso prácticamente las pretensiones que tiene y al Getafe, bueno, pues le viene muy bien ese punto porque, bueno, se estaba metiéndose en problemas serios y, bueno, pues maquilla un poco esa racha que lleva el Getafe. Vamos, que me queda un poco así. Vamos a ver la clasificación de cómo queda. Y vemos esa clasificación del grupo 5. Real Madrid líder, como ya apuntábamos, con 76 puntos. Seguido del Atlético de Madrid con 60. Rayo Vallecano con 50 puntos. Y el Leganés en cuarta plaza con 46. Le sigue Las Rozas, que es quinta con 43 puntos. Seguido el Valladolid con 42. El Sporting Hortaleza con 40. Octavo es el Unión Adarve con 38 puntos. Seguido de Unionistas con 33. Getafe con 32 y cierran esa zona tranquila el Tribal Valderas y el Rayo Alcobendas con 28 puntos. Ya abre la zona de descenso el Badajoz con 26 puntos y todavía bastantes opciones. Le sigue el Burgos con 22, Diocesano con 19 y la Cruz con 17 puntos como farolillo rojo. Vamos ahora con ese grupo canario, con ese grupo 6. Comenzamos con el Mensajero 3, Huracán 0. Acodeti 1, Arucas 0. Villa Santa Brígida 2, Unión Suyaiza 3. La Oliva 1, Juventud Laguna 0. Sobradillo 4, Puerto de las Palmas 4. Longuera Toscal 0, Barrancondo 1. Unión Viera 1, Las Palmas 1. Marino 0, Tenerife 0. Aquí nos falta todavía el campeón, que todo apunta a que sea la Unión Deportiva Las Palmas, pero lo tuvo para este fin de semana, pero empató con Unión Viera. O sea que bueno, aquí al final habrá que esperar una jornada más. Bueno, así pues empezamos con ese Mensajero Huracán, un Mensa que vuelve a ganar. Los de La Palma recuperaron sensaciones en el Silvestre Carrillo, llevándose los 3 puntos, tras encarrilar el triunfo desde el comienzo. Hugo Rodríguez inauguró el marcador en el minuto 3, Brian Martel hizo el segundo en el 36 e Israel Castro puso el definitivo 3-0 pues justo antes del descanso. No hubo más goles, terminando el partido con este positivo resultado para el Mensajero y el Huracán, que bueno, pese a la derrota, sigue viviendo pues cómodo en la mitad de tabla. Sí, bueno, es verdad que el Atlético Huracán no nos tiene acostumbrados a estar ahí a mitad de tabla, ahí hacia abajo, pero bueno, es verdad que de momento duerme sin mucha complicación. Vamos con en este caso, el partido que enfrentaba a Acodeti y Arucas. Sorprendente el resultado, 1-0 para victoria para el conjunto local, victoria de la Acodeti y bueno, pues que con esta victoria sale del descenso. No pasó realmente gran cosa en el encuentro hasta pues el último cuarto de hora, ya que en el 76 Luis Hidalgo pues logró hacer sumar esos 3 puntos a su equipo contra el tercer clasificado, pero bueno, pues un golito y 3 puntos, un resultado que pone todo mucho más interesante, sobre todo en la parte baja de la tabla. Sí, victoria muy importante para la Acodeti, para bueno, desde ahora depender de sí mismo en ese objetivo de la salvación. Vamos con el Villa Santa Brígida Unión Suyaiza, bueno, un equipo que ya estaba encendido en los locales y que bueno, ganó el tercer clasificado, el Yaiza, a un equipo que bueno, que prácticamente lo que estaba buscando pues ya son acabar de la mejor manera posible. Comenzaron ganando los locales en Santa Brígida, adelantando al Villa Antonio Pérez de penalti. Patrick Tiziano empató antes del minuto 10. Con el empate pues nos fuimos al descanso. Hugo García remontaba el partido tras el descanso. Volvía a empatar el Santa Brígida en el 62 con el gol de Saúl Melo. Y no duró mucho la alegría, ya que Marcos García pues hizo el definitivo 2-3 con el que Unión Suyaiza se llevaba los 3 puntos y se acerca a esa tercera posición que marca el Arucas. Sí, al final un Suyaiza que bueno, es uno de los equipos revelación de esta temporada en este grupo 6 y en este grupo canario y al final bueno, pues que sigue dulce en este caso con esta victoria.
El siguiente encuentro, la Oliva enfrentaba al Juventud, la Juventud Laguna. La Oliva es verdad que se quiere despedir pues un poco de la mejor manera posible de la División de Honor después de estas temporadas y bueno, pues en su penúltimo partido en casa pues logra la victoria con ese resultado de 1-0. Después de una primera parte sin goles, el gol de Samu Esteban, pues antes de cumplirse los 60 minutos, ponía por delante al conjunto local. Defendió el resultado con uñas y dientes la Oliva y bueno, pues se llevó esos 3 puntos que más que para ellos complica un poco la vida en este caso al Juventud Laguna. Sí, bueno, al final una oliva ya defendida no tiene más que, como tú has Sin dicho, presión. sin presión, buscar acabar lo mejor posible y con esta, sin tener esta presión, gana y mete en problemas al Juventud Laguna. Vamos con un partido loco, el que vimos entre el Sobradillo y Puerto Las Palmas, un partidazo con un toma y daca muy atractivo de goles. Nacho Martín en el 24 adelantó a los locales, empatando Besay 2 minutos después. Abraham Monzón antes del descanso y Edu Acosta justo después le dieron 2 goles de ventaja al Sobradillo. Besay de nuevo apenas un minuto después recortaba distancias e Izan González pues volvió a aumentar el colchón de 2 goles para los locales. Acariciaba la victoria al Sobradillo, pero volvía a responder el Puerto de Las Palmas, que con otro doblete, en este caso de Félix Antonio, empató el encuentro. Resultado largo en un gran partido con 2 equipos que sin demasiado en juego pues estaban disfrutones y nos dejan 8 goles en un partido. Sí, la verdad que es un partido con una lluvia de goles, es verdad que es un duelo directo, pues se podría decir, porque al final después de este empate pues quedan prácticamente los 2 equipos igualados, pero bueno, un partido vistoso en esta jornada, la verdad. Vamos en este caso con el Longuera Toscal Atlético Barranco Hondo, un Barranco Hondo que sigue pues a lo suyo, yendo como un cohete, instalándose ya en el top 5 de la clasificación de este grupo 6 y teniendo incluso pues opciones un poco de entrar ahí en el podio. Raúl Calvo en el minuto 5 hizo el 0-1 en el marcador, que fue el resultado que se quedó en el marcador, un gol que no pudo remontar en este caso la Longuera y una segunda parte en el que bueno, pues se calentaron un poco los ánimos viendo pues la expulsión de un futbolista local, en este caso desde el banquillo. Se quedaron con 10 ambos equipos por sendas dobles amarillas. Samir por el Toscal y Cristian por el Barranco Hondo y bueno, pues viendo así la roja, pues los jugadores en el césped. Lo que no se movió ya más fue, como hemos dicho, el marcador, arrebatándole pues el Atlético Barranco Hondo los 3 puntos del campo al Longuera con ese temprano gol de Raúl. Sí, buena victoria del Barranco Hondo, que sobre todo la segunda vuelta parece que ha despegado, que ha empezado a ser pues el Barranco Hondo que no estamos acostumbrados a ver la temporada pasada y como dices, pues bueno, está luchando sobre todo por entrar en ese top 4. Vamos con la sorpresa de la jornada y es que el Unión Vera resucita y no con un rival cualquiera, contra la Unión Deportiva Las Palmas. Como viene siendo habitual, las últimas jornadas le costó a Las Palmas desatascar el partido y no fue hasta el minuto 80 que Knight, que llevaba poco más de 10 minutos en el campo, lograse abrir el marcador. Con los cambios agotados, en el 89 el arquero de Las Palmas, Alberto Santana, fue expulsado por hacer falta como último jugador en el área y aprovechó la coyuntura el equipo local empatando Pedro Montes de Oca en el instante final. Un empate que da cara al desenlace en el DH6 y el título hará que por lo menos el Alirón, como hemos dicho, se retrase una jornada más. Vamos con el que es el último encuentro de la jornada, es Club Deportivo Marino Tenerife, una oportunidad pues perdida en este caso del Tenerife, pues de apurar un poco cualquier mínimo resquicio pues que pudiera haber de disputar aún todavía el título de liga frente a Las Palmas en este caso. Tras pues, el empate que tenía la Unión Deportiva, el Marino pues contuvo a los tinerfeños rascando un buen punto que bueno, pues le va a ser muy útil y muy necesario y bueno, visto que algunos de sus rivales pues están en lucha por el descenso, pues suma esta jornada ese puntito frente a uno de los líderes de los Cocos. No hubo goles en el partido, pero se dieron esos por satisfechos los de Adeje para poder sumar un punto. Sí, buena empate del Marino, que bueno, prácticamente yo creo que vamos a ver luego que sabe a victoria, lo has dicho bien, que sabe a victoria. Que prácticamente yo creo que se va a pelear esa posición que queda entre Acodetti, Marino y Juventud Laguna. Yo creo que va a ser porque el Unión Viera sí que está un poquito más lejos.
Vamos a ver la clasificación de este DH6. Es que vemos a esa Unión Deportiva Las Palmas líder con 73 puntos, seguido el Tenerife con 64 puntos y un partido menos. Tercero es el Arucas con 46 y cuarto el Unión Sur Lleida con 45. El Mensajero ocupa la quinta posición con 43 puntos y empatado con el Barranco Hondo. Le sigue ya el Puerto de Las Palmas con 37, Sobradillo con 36, Huracán con 35, Longuera Toscal con 34 puntos, Unión Viera con 33 y es el Acoditi el que con 27 cierra la permanencia. Abre la zona roja el Marino con 26 puntos, seguido del Juventud Laguna con 25 y cierran el Villa Santa Brígida con 13 puntos y la Oliva con 10 puntos, ambos ya descendidos. Y vamos con el que es, bueno, pues el último grupo de esta jornada, de este programa, el grupo 7, el que, bueno, pues engloba a los equipos de Levante, Murcia y Castilla-La Mancha, y arrancamos con los resultados de esta jornada 27. Levante 2, Alboraya 1. Castellón 0, Hércules 1. Albacete 2, Patacona 0. Llove San Vicente 2, Roda 2. Talavera 0, Elche 4. Valencia 6, Real Murcia 2. UCAM 4, Pinatar 0. Y Murcia Promises 2, Villarreal 1. Bueno, pues esos eran los resultados en esta jornada. Arrancamos con el que era el primer encuentro de la jornada. Ese Levante Alboraya, un Levante que abría el partido, comenzaba el partido, y en Buñol, bueno, pues mantiene vivas sus aspiraciones de hacerse con la liga. Se adelantaba el conjunto local con el gol de Aldillar a los 14 minutos de juego, pero empataba Alejandro en el 24. Tan solo 2 minutos después, Andrei volvía a decantar la balanza del lado local y, bueno, pues el marcador ya no se movía hasta el final del encuentro, pues sumando esos 3 puntos al contador del Levante. Sí, buenos 3 puntos del Levante que, bueno, le mantienen vivo en esa, bueno, cada vez menos aspiraciones que tiene a conseguir el título de liga. Vamos ahora con el Hércules, que logra una victoria vital en su lucha por la salvación y deja, eso sí, algo tocado al Castellón. El solitario gol de Hugo en el 66 de la segunda mitad le valió a lo de Daniel Palau para llevarse los 3 puntos y apretar esa zona baja de la clasificación. Sí, además en este caso una victoria que viene muy bien al conjunto visitante y que al Castellón pues prácticamente no le hace mucha pupa. Es verdad que está todo un poco apretado ahí. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que el Castellón, quizá de los equipos de mitad de tabla, es el que mejor lo tiene, sí, a priori, sobre todo por los golaveras, y bueno, yo creo que anda un poco así. Aunque es verdad que también está todo muy apretado desde el noveno hasta abajo. Vamos con el encuentro que enfrentaba al Albacete con el Patacona, un Patacona que tropieza, en este caso ante los manchegos, en la ciudad de Andrés Iniesta, y se encuentra, pues en el filo de la navaja. Los goles llegaban al final del encuentro, en el 83 y el 85, obra de Tijunayo e Israel, y bueno, pues que le valieron al Alba, pues para hacerse con esos 3 puntos y con la victoria. Sí, bueno, victoria muy cómoda del Albacete, y eso sí deja al equipo valenciano un poquito, pues ahí, como decimos, ese filo de la navaja. Eso sí, pues también un poquito más holgado como el Castellón, con 5 puntos por encima del descenso. Vamos ahora con el Jove y con el Roda que se ve sorprendido por un equipo local ya descendido en San Vicente del Raspeig y que se tiene que conformar con un empate. Arturo en el 33 adelantó a los locales y David en el 39 aumentó la ventaja poniéndose 2-0. En la segunda mitad, un doblete de Raúl en el 66 y en el 94 impidió la victoria del Jove y que el Roda pues rescatase un puntito en extremis. Volvemos un poco a lo mismo, un equipo ya descendido, sin presión, sin complicaciones, con la calma, pues al final, bueno, obtiene ciertos resultados que podían ser interesantes, en este caso de cara a 10 jornadas anteriores. Vamos con el encuentro que enfrentaba en este caso al Talavera con el Elche, goleada y 3 puntos de oro en este caso para los visitantes ante pues, un rival directo que es el Talavera de la Reina. Tras una primera parte del partido sin goles, los tantos llegaron en la segunda mitad. A los 5 minutos de la reanudación, Enrique hizo el 0-1, el doblete de Pablo en el 58 y 68 pues dejaba ya el partido pues más o menos finiquitado y redondeaba esa goleada, en este caso Álvaro, con su tanto en el 86, pues bueno, pues para marcar ese 0-4 que deja al Talavera pues un poco tocado. Sí, deja un poquito tocado al Talavera porque bueno, sí que es verdad que una victoria tendría casi hecha la salvación,
Pero bueno, al final es el Elche el que le rasca esos 3 puntitos, deja todo muy apretado. Estamos viendo, veremos luego la clasificación, que están todos los que están en la zona, están salvados con 32 puntos, o sea, están 5 por encima del descenso. Sí que es verdad que esta jornada, dependiendo de los duelos, se puede dar que bueno que ya se finiquite todo el descenso en el DHS. O que alguien se meta en problemas. O que alguien se meta en problemas, también es verdad. Vamos ahora con el líder, con el Valencia, que endosa una goleada al Real Murcia, que bueno, que se está jugando el no descender. Se comenzarían adelantando los visitantes gracias a un penalti transformado por Cristian Alemany en el 19. La reacción valencianista nos hacía esperar y antes del descanso anotaron 4 goles, obras de Rubén Torres, Yaroslav Boyko, Daniel Noguerol y Pau Casado. Tras el descanso, los locales no aflojaron y en el 48 ampliarán la ventaja gracias a un penalti que marcaría Marc Martínez. Las ocasiones seguirían llegando y en el 56 Taucas pondría el 6º gol valencianista. El Murcia no se rendiría y en el 62 Héctor Siñes marcaría el definitivo 6-2. Con este resultado, el Valencia sigue aventajando en 4 puntos al Levante, a falta de los 9 que quedan por disputar, y el Murcia, como hemos dicho, está fuera de esa zona, está en la zona de salvación, pues está 5 puntos por encima del descenso. Sí, al final, bueno, pues el Valencia tampoco se puede despistar porque no tiene tanto colchón pues como para permitirse el lujo de perder o tropezar, y bueno, pues al final hace un poco lo que tiene que hacer, lo que ha hecho esta jornada. Vamos con uno de los derbis o de los mini derbis, en este caso de Murcia, ese UCAM Murcia Pinatar. Un UCAM, bueno, que no se dejó sorprender en su duelo contra uno de los ya descendidos. Los de Daniel Tomás, bueno, pues tuvieron que esperar hasta la segunda parte para poder hacer el primer gol del partido, obra de Alberto Fonseca, en este caso de penalti en el 47. Para que 2 minutos más tarde, bueno, pues llegara el segundo gol en su cuenta particular. Con el partido prácticamente, bueno, pues ya un poco definido, casi sentenciado y a falta de 15 minutos para el final del encuentro, llegaba el tercer gol de Iker Cabas y a falta de 10 el cuarto y definitivo de Carles Jimeno para, bueno, pues acercar a un UCAM a esa tercera posición en la tabla. Sí, buena victoria solvente del UCAM, un equipo de la zona alta, ante un equipo de la zona baja ya descendido como es el Pinatar. Vamos a acabar con un buen partido que teníamos por terminar esta jornada del grupo 7, un Murcia Promesas Villarreal, que bueno, que enfrentaba al quinto recibiendo al tercero. Los murcianos, que están haciendo una gran temporada, se comenzaron adelantando en el partido en el minuto 30 gracias al tanto de Alejandro Chavero tras un zapatazo desde fuera del área. No fue hasta la hora del partido cuando el Villarreal consiguió empatar con el gol de Julio Arjona, aunque la alegría pues duraría poco, pues que 3 minutos después Dani López adelantaría de nuevo a los murcianos con un disparo cruzado. El partido acaba así, con este 2-1, con el que Murcia en Promises se mantiene en ese top 5 y el Villarreal pues en tercera posición. Sin que ninguna cantera de los de primera división haya podido ganar en su campo. Sí, la verdad que el es Murcia una... Promises increíble. Es una... Sí, bueno, otro de los destacados un poco de esta temporada en el grupo, de los equipos revelación. Vamos a repasar cómo queda la clasificación, que ya íbamos adelantando un poco cómo en qué consistía, cómo iba todo. Ya la tenemos en pantalla y bueno, pues tenemos Valencia con 66 puntos, líder de este grupo, seguido del Levante con 62, Villarreal con 54 y UCAM con 51. Quinto es el Murcia Promesas con 45 puntos, seguido del Roda con 42, el Albacete con 40 y como hemos dicho luego tenemos a 5 equipos en 32 puntos, que son el Castellón, el Patagona, Elche, Real Murcia y Talavera. Abriendo la zona de descenso y empatados Hércules y Alboraya respectivamente con 27 puntos y Pinatar y Jove con 15 y 14 puntos, pues bueno, ya como descendidos, como colistas de grupo. Así que bueno, hasta aquí este descuento y bueno, como final de mes, principio de mes, tuvimos unas votaciones en nuestras redes sociales, en @juvenildh. ¿Para qué? Para elegir al mejor jugador del mes de marzo. Y bueno, lo que anunciado tú. Bueno, pues sí, que en este caso, como ya tenemos la encuesta, ya hicimos la encuesta, ya tenemos la votación, pues el mejor jugador del mes de marzo es Gabri Valero, del Real Madrid. Eso, Gabri Valero, que bueno, ha hecho una temporada muy buena, un mes, perdón, de marzo muy bueno, está haciendo una temporada muy buena.
Y con vuestros votos en Juvenil DH, pues ha sido elegido el mejor jugador del mes de marzo. Así Que nada. así O sea, que solo queda uno por elegir. ya solo queda el de abril. Abril y un poquito de mayo. Y un poquito de mayo, porque como termina la temporada, pues habrá que elegir el de abril y ya está. Y luego que estén atentos los que han ganado el mejor del mes, porque haremos como el mejor de la división de honor entre los que han sido elegidos. Ahora todos haremos los meses. votación, a ver, que hacer votación, a ver entre todos ellos, ya sabéis, como siempre, el mismo funcionamiento, cómo se vota el mejor del mes en @juvenildh. Y bueno, pues ya una vez anunciado el mejor del mes, en este caso el mes de marzo, pues ya sí hasta aquí este programa, que corresponde a la jornada 27 de la temporada. Bueno, poco más que deciros. Os recordamos que si os ha gustado este vídeo, ¿verdad? Os ha gustado nuestro programa, pues que os suscribáis, que es gratis, activéis la campanita de las notificaciones y si os ha gustado el vídeo, pues le deis like y por aquí abajo en la cajita de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, aportaciones, lo que queráis, lo podéis poner por ahí y ahí os leemos y os contestamos. Eso es. Y bueno, también veréis todo nuestro trabajo en nuestras redes sociales, @juvenildh. Y en otro sitio. En otro sitio. En @juvenildh y en la web. Y en la web. www.juvenildivisiondehonor.com. Así que, pues nada, como siempre, nos vemos en el siguiente descuento.